Bueno, y en un día impresionante de invierno ya prontito, con una visibilidad de 100 kilómetros, alcanzo a divisar muy bien a mi amigo, el escritor, aprovecho para saludarlo en su día, Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Jorge, muchas gracias y también te saludo yo a vos y te felicito porque, como bien decías, nuestro arte consiste fundamentalmente en lo que le oíamos decir a tu entrevistada, Cintia Edul. Toda puesta en palabras es una ficción, lo cual quiere decir es una tentativa, tal vez, de brindar una perspectiva sobre la realidad, puesto que ella en sí misma siempre es evasiva si se pretende concebirla como algo a lo que accedemos de una manera total, completa y exhaustiva. Siempre estamos en el campo del parecer, del interpretar, del proponer, y esto es lo que celebramos en el Día del Escritor, la posibilidad de expresar un punto de vista, una idea, ¿no es cierto? Claro. Claro. Digamos que hoy es el aniversario de Leopoldo Lugones, que fue, entre otras cosas, fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, ¿no? Exactamente. Así que lo recordamos también a él, magnífico poeta, polémico ensayista y una figura fundamental de nuestra literatura. Vos sabés que, hablando de ideas, de puntos de vista, mientras venía hacia aquí, a menos de 100 kilómetros de distancia, aunque vos ya me veías, estaba leyendo una entrevista que Daniel Gijena le hizo ayer en el suplemento Ideas de la Nación a Guillermo Jaime Echeverry a propósito de la educación. Jaime Echeverry es, todos lo sabemos, un hombre fundamental en el campo de la meditación, de lo que significa educar, autor de un libro decisivo como es La tragedia educativa, rector de la Universidad de Buenos Aires, y me acercaba con sus ideas a un tema que quiero proponerte porque me resulta fascinante, ¿no? Gijena le pregunta en un momento dado de su reportaje si habrá dejado algo positivo esta experiencia tan tremenda del coronavirus, más allá de sus consecuencias negativas, ¿no? Y le responde Jaime Echeverry diciéndole que tal vez los padres comprendan ahora mejor la importancia de la tarea que llevan a cabo los maestros por haberse visto enfrentados a la necesidad de acompañar a sus hijos en sus intentos de aprender. Y esto me planteaba a mí algunas preguntas que me parece podemos compartir en este día. ¿Qué significa enseñar? Claro. ¿Qué significa aprender? ¿Qué es un maestro? ¿Qué lo distingue en su relación con el alumno? ¿Cómo se forma un alumno? Preguntas que me parecen fundamentales, más allá de las urgencias que la coyuntura plantea en el orden de la educación, como es la educación presencial, como es el tema de más escuelas, de más recursos tecnológicos que permitan contribuir a la modernización de la enseñanza, pero fundamentalmente esto, ¿qué significa enseñar? ¿Y qué significa aprender? Muy interesante. ¿Y cuál es tu primera idea sobre qué significa enseñar y qué significa aprender? Mira, una de las convicciones que yo tengo es que enseñar ante todo es enseñar a preguntar. Enseñar a preguntar, es decir, despertar en el interlocutor del maestro la posibilidad de interrogar, de querer saber, de anhelar expresarse fundamentalmente como alguien ávido de saber y no como el destinatario pasivo de un saber ya constituido que él tiene que recibir y al que él tiene que acatar, ¿no? Sino aprender a preguntar. Y creo que un gran maestro o un maestro simplemente cabal es aquel que puede demostrar, puede poner en juego la emoción
del saber. Es decir, que lo que transmite sea algo que le llega al alumno, te diría bruñido, tallado por la emoción de quien lo transmite, de modo tal que el conocimiento sea ante todo la emoción con que alguien le transmite a otro un determinado conocimiento. Qué interesante. ¿Vos cómo ¿no? lo ves? Y lo veo muy, me siento muy tentado en pensar en mi propia experiencia, y creo que, bueno, que he tenido pocas posibilidades, sobre todo en mi infancia, en mi adolescencia, de contar con maestros así, ¿no? Te voy a contar una por la negativa, que mira cómo me marcó, pero me sirvió para aprender una cosa. Ahora te voy a decir cuál es. Yo tuve una experiencia, un pasaje cuando era chiquito, muy chiquito, segundo grado, por una escuela, bueno, no voy a dar el nombre, una escuela privada de la provincia de Buenos Aires, y una vez el rector, que era una persona que nosotros le temíamos mucho, me dijo: mire, Sigal, usted es como el cangrejo, camina para atrás. Bueno, la única enseñanza que me dejó es que el cangrejo camina para atrás. Pero no fue una buena experiencia. Claro, claro. Fíjate vos qué poca capacidad que tuvo de advertir que él caminaba para atrás al decirte eso, claro, porque no estaba constituyéndose en un maestro. No estaba constituyéndose en un maestro. Yo tuve tal vez en ese sentido un poco más de suerte que vos, porque hay dos experiencias al menos que recuerdo de mi vida de estudiante. Yo, como sabéis, era estudiante secundario en un colegio italiano en San Pablo, en Brasil, y nuestra profesora de historia, la profesora Ofelia, así se llamaba, por ejemplo, nos hacía pasar al frente para que habláramos sobre algún tema de los que ella enseñaba en el campo de la historia moderna. Entonces nos decía, por ejemplo, esto: dígame, Santiago, ¿cómo estaba constituida la Asamblea Francesa hacia 1788 en el orden de lo que era el debate de los problemas sociales que tenían lugar en Francia en ese momento? Y añadía: recuerde que yo ya lo sé. Entonces, claro, ¿qué me quería decir? No repita lo que yo le dije. Cuénteme qué destino interpretativo corrió en usted aquello que yo le transmití. Y siempre decía eso, es decir, te proponía una pregunta y añadía de inmediato: recuerde que yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque lo que ella quería calificar era la sensibilidad crítica, analítica o reflexiva con la que uno había tomado aquello que ella transmitió, y nos calificaba en función de la interpretación que brindábamos del tema, y no necesariamente de la repetición que, como un eco, podíamos hacer de lo que nos había transmitido. Ahí descubrí yo por primera vez lo que es un maestro. Pero esa era una experiencia afortunada. Después te voy a contar otra que no fue tan afortunada, pero fue igualmente aleccionadora para mí. Y mientras tanto, bueno, comprender que una pregunta válida para nuestra Argentina es si los maestros son capacitados o encuentran las condiciones propicias para alentar en sus alumnos el espíritu crítico y autocrítico que hace falta que tengan para poder desarrollar una relación personal con el saber. Claro. Me preguntaba si eso necesariamente significa, por supuesto que significa una base, que son los conocimientos. Nadie puede enseñar si no tiene un piso de conocimientos imprescindibles. Pero me parece que hay una cuestión que vos estás diciendo que es, me tienta a decirlo temperamental, pero no es acertado. Tiene que ver con esta idea de
de nunca conformarse con lo que uno hace, querer más, y yo creo que eso se traslada, la curiosidad se traslada al discípulo, ¿no? Me da la impresión. Sí, sí, es muy interesante lo que decís. Lo acertado del planteo, de tu planteo, es que enseñar es enseñar a tener sed. Claro. Es decir, a no verse saciado nunca por aquello que nos tranquiliza o nos calma, sino al contrario. Yo diría que la buena docencia es una metodología de insomnio, que nos enseña a no Claro. dormirnos, a despertarnos incesantemente, a alentar en quien estudia la voluntad de otro punto de vista. Fue también Cintia, en el diálogo que mantuvo con vos, la que dijo: a través de uno acceder a lo universal. Retomo ese concepto Claro. en este sentido. ¿Qué es a través de uno? Es la frase de Tolstoy, ¿te acordás? Tolstoy nos decía: describe Sí. tu aldea y serás universal. Claro. En el sentido Claro. siguiente, cuando un alumno se pone de manifiesto en la interpretación que brinda de un tema, está dando simultáneamente una perspectiva personal sobre aquello que se le transmitió precisamente para que él lo indague, y al mismo tiempo alentando con su interpretación la intervención de otros que tengan otros puntos de vista y entablen un diálogo con él donde el tema no quede cerrado, pero sí habitado en el encuentro entre alumnos. Y esto creo Claro. que es la gran tarea de un maestro. Un maestro es promover ese debate que le da a la palabra el lugar del escenario propicio para el intercambio y al mismo tiempo protagonismo a quienes intervienen en él. Claro. Yo también de mi propio recuerdo, los maestros, los profesores, estoy hablando sobre todo ya en la secundaria, que más me marcaron fueron aquellos que me vieron, fueron aquellos que me Que te veían. vieron. Claro, Claro, porque me parece que ese es otro claro. tema. El trabajo del maestro, el profesor, estoy hablando un lego, ¿no? Estoy hablando desde mi experiencia como alumno y no como maestro. Me parece Sí. que lo fundamental es sentir que uno, objeto de la enseñanza o destinatario de la enseñanza, es apreciado por el profesor, es valorado por el profesor, no lo considera una cabeza hueca que hay que llenar. Sí, la idea de que el alumno alumine es uno sin luz propia, es alguien apagado, que nada tiene para aportar. Es muy hermoso y conmovedor lo que decís, porque la mirada del maestro es una mirada habilitante. Está Claro. invitando a aquel a quien él discierne con su mirada a que se pronuncie, a que intervenga, a que haga de lo que se le transmite el pretexto, si se quiere, para pronunciarse como persona y como sujeto. Mira, yo le concedo también una enorme importancia a tu propia experiencia como discípulo de lo que yo llamaría el pensamiento dogmático, es decir, cómo el pensamiento dogmático contribuyó, a medida que lo fuiste descubriendo como tal, contribuyó a que en vos se despertara un alumno de la voluntad de libertad, y que tu maestro fue ese anhelo de libertad. Digamos, la libertad tal vez no sea estrictamente alguien, pero Claro. sí es un posicionamiento subjetivo al que vos anhelaste y desde el cual interrogaste al dogmatismo. Dame vamos a interrumpir un segundito con un tema, nos relajamos un poquito y Sí. cuando volvamos, te doy mi impresión sobre lo que acabas de decir. Me gustaría mucho. Vamos. Claro que sí. Bueno, y ahora sí, Santiago, me quedé pensando,
en esto que vos me dijiste, y ahí Claro, me aparecieron incluso imágenes, rostros de gente que durante esa etapa de mi formación dogmática, de mis tiempos de militancia comunista, siempre hubo algún profesor que me despertaba la curiosidad. Esos interrogantes también fueron sembrados por muchas personas que probablemente ni se dieran cuenta, pero aún en ese ambiente hermético tengo algunos rostros que me van marcando. Aquel profesor ruso que tuve en Moscú, en la escuela de Komsomol, y que una vez le pregunté por quiénes eran las personas mejor pagas de la Unión Soviética, y yo pensando que él me iba a responder, bueno, los mineros, porque era así, digamos, había una mitología que quien más aportaba a la patria más cobraba, entonces que un minero cobraba más que por ejemplo, que un médico. Y entonces el profesor me miró y me dijo: quienes más ganan en la Unión Soviética son 3 personas. Y se refería a la troika, a los 3 integrantes del poder. Y yo me quedó clavada. Yo, que era que iba a hacer digamos, una clase de catecismo, me quedó clavada la espina, ¿no? Y creo que él sabía que me dejaba la espina clavada. Sí, ahí tenés una lección admirable, ¿no? Ahí tenés una lección admirable, porque en el momento en que cae una certeza que tiene ese valor intransigente, precisamente porque aparece como una convicción inamovible que no puede ser cuestionada, y alguien irrumpe con una pregunta que no necesariamente tiene que tener la forma de una interrogación, sino de un cuestionamiento, entonces uno nace como sujeto lúcido. Nace en ese instante, uno se despierta, y es conmovedor lo que contás, porque él te estuvo revelando la necesidad de seguir profundizando ese mismo camino que vos le habías de alguna manera abierto con tu pregunta, y él te dijo: profundizala. Y vos sabés, claro, a mí en un orden personal me tocó vivir muchos años después de esa experiencia que viví en el secundario en San Pablo, en Brasil, una experiencia similar en su sentido, pero opuesta en su enunciación, en la universidad, cuando cursaba la carrera de filosofía. Resulta que yo tenía que rendir el examen final de una materia importante, que era filosofía moderna, y el profesor Andrés Mercado Vera me pidió que yo desarrollara mis consideraciones sobre la crítica de la razón práctica de Manuel Kant. Bueno, yo había estudiado muchísimo con el fervor y las ganas propias de quien tiene interés por esas cosas, y expuse todo lo que él nos había enseñado y las páginas de Kant que, gracias a su interpretación, habían ganado transparencia para mí. Y cuando terminé de exponer, él guardó silencio. Yo debo haber hablado unos 10 minutos, 15. Se quedó en silencio, con la cabeza baja, la alzó y me dijo: mire, Kovadlov, tiene 3 puntos. ¿Cómo? Le digo, ¿no? ¿Tres? Sí, tiene 3. Pero, profesor, ¿me equivoqué en algo? No, dice, no se equivocó en nada. Solo que usted se limitó a contarme a mí lo que yo le dije a usted. Entonces, yo no lo escuché pensar a usted, yo lo escuché repetir. Y usted está cursando filosofía moderna, está finalizando su carrera, y usted no puede enseñar si no aprende a interpretar lo que se le enseña. Porque la finalidad última es la transmisión. Usted tiene que aprender a transmitir su punto de vista sobre aquello que se le dice. De manera que tiene 3 y vuelva en marzo. Y un consejo,
no estudie, piense. Uf, es extraordinario. Pues te imaginas, fue extraordinario. En aquel momento yo quedé devastado, me había arruinado el promedio, yo era un chiquito que estaba cursando una carrera en el sentido equino del término, y entonces, claro, me arruinaba el promedio. Pero con el tiempo fui ganando una comprensión tan honda de su enseñanza, que me di cuenta que el día que yo egresara de la carrera debía convertirme en un estimulador de interpretaciones, mucho más que en el eco de una enseñanza cerrada, tal como ese maestro involuntario que tuviste vos en Rusia. Sí, ¿no? Sí, y hubo así como este hombre, imagínate, estoy hablando de mis 17 años, de un enamoramiento absoluto con la causa, y vos fíjate cómo la lucidez de este profesor, tarde o temprano produjo filtraciones, ¿no? Produjo que el río pudiera ir corriendo. Bueno, hubo mucha gente así a lo largo de la vida, en distintos momentos, pero bueno, yo creo que es esto que vos decís, ¿no? Son aquellas personas que, primero vuelvo a la idea de que nos vieron, que nos identificaron, que nos trataron como con singularidad. Y yo creo que eso debe ser muy difícil, sobre todo para los maestros que enseñan a mucha gente, a muchos chicos, que tienen dificultades de número, bueno, y de otras cosas, de atención hoy, ¿no? Pero yo creo que eso siempre se agradece, ¿no? Aquella persona que identifica la singularidad, ¿no? Sí, y esa identificación, qué lindo lo que decís, que identifican la singularidad, porque un maestro, también en este sentido podemos decirlo, es alguien que da presencia, que otorga presencia, que permite que alguien se haga presente, porque su mirada lo acoge, porque su mirada llega hasta él para decirle: aproximate a lo que estamos trabajando desde vos, porque sos bienvenido como persona, como sujeto, ¿no? Y claro, ahí también ocurre algo fundamental que nos devuelve al tema de la presencialidad de las escuelas. Vos sabés que Guillermo Jaime Echeverri, que no en vano es el presidente de la Academia de Educación de la República Argentina, él en un momento señala, en esa charla con Gigena, dice: resulta evidente la saturación que al menos la tecnología hoy disponible genera en tantos maestros como en alumnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presencia, el valor de la presencia es esencialmente el valor de la persona entendida como alguien que no aparece como imagen, sino como sujeto, que está allí carnalmente, vivamente, corporalmente. Y esta es otra de las enseñanzas que deja el arte de saber justamente enseñar. Estar ante otro, estar con otro, dar un sentimiento de interdependencia en el vínculo, ¿no? Que es tan fundamental para que podamos sentir que la materia o la disciplina concreta que se transmite está conjugada en la primera persona del singular, ¿no? Claro. Bueno, mira, también... Sí, decime. No, te escucho. No pensaba cómo Pablo Sigal nos regala algún temita brasileño siempre, y hoy nos regaló a Chico Buarque de Holanda cantando esta canción deliciosa con esa potencia lírica que él tiene, y que qué coincidencia,
porque vos sabés que yo también Sí. quería traer hoy un poeta brasileño a nuestra mesa. Ajá. Sí, A sí, ver. un poeta brasileño que se llama Carlos Drummond de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, un poeta minero de Minas Gerais, extraordinario, a quien tuve la fortuna de conocer y con el que intercambié algunas cartas. ¿Y por qué, ante todo, traigo su nombre? Porque vos imaginate, un poeta de la profundidad y del talento de él, que lo convierte en uno de los más grandes maestros, y a quien yo me referí como uno de los primeros que lo reconocieron a Chico Buarque en una de nuestras charlas pasadas. Sí. A este hombre yo me animé a los 21 años a mandarle un ensayo sobre él. Mirá. Claro, imagínate que me podía haber pulverizado. Pero no tuvo solo la amabilidad de contestarme, sino que lo hizo con un espíritu donde la docencia estaba viva, ¿no? Y me indicaba con muchísimo cariño aquellos aspectos que a él le habían interesado y que le gustaría que yo desarrollara más. Entonces me planteó la insuficiencia de mi trabajo como una propuesta que me alentaba a desplegarlo. Qué bueno. En qué lugar de interesante. decirme, mire, no, esto no es así, yo no creo Claro. que... Y me alentó. Entonces me pareció lindo, vinculado a este tema, y ahora a la presencia de Chico Buarque, traerte Sí. un poema, traerle a nuestros oyentes un poema de él, que se titula No te mates. Dice así, mira. Carlos, tranquilo. El amor es eso que ves, hoy se besa, mañana no, pasado mañana es domingo y el lunes nadie sabe qué pasará. Es inútil que te resistas o incluso suicidarte. No te mates, vamos, no te mates. Resérvate entero para las bodas que nadie sabe cuándo llegarán, si es que llegan. El amor, Carlos, eres telúrico. Tu noche quedó atrás y las represiones van sublimándose. Allí dentro un barullo inefable, rezos, tocadiscos, santos que se persignan, avisos del mejor jabón, barullo que nadie sabe de qué, para qué. Entre tanto, caminas melancólico y vertical. Eres la palmera, eres el grito que nadie oyó en el teatro y todas las luces se apagan. El amor en la oscuridad, no, en la claridad, es siempre triste, hijo mío, Carlos. Pero no digas nada a nadie. Nadie sabe ni sabrá. Qué impresionante, hermoso. Hermoso. ¿Viste? Conmovedor. Carlos Drummond de Andrade. Qué lindo, qué lindo. Espectacular. Sí, él se habla a sí mismo, ¿no? Claro, Es interesante, Carlos es él, y se habla, y nos habla a nosotros, y nos dice Claro. algo que tanto tiene que ver con lo que decimos, el amor en la oscuridad, no, en la claridad. O sea, puestas las cosas en limpio, ganan complejidad. Claro. Buena docencia, ¿verdad? Qué interesante. Muy claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, yo voy a aprovechar también para hacerte una infidencia Ajá. y es en relación a algo que me produjo desde un primer momento mi amistad con vos. Ajá. ¿Y qué tiene que ver con esto? Yo sé que vos te vas a resistir por una cuestión de humildad, pero claro, yo te tengo como maestro, obviamente. Pero te voy a decir algo, no por tu erudición, que es enorme, no por todo lo que vos me
me enseñás, que es muchísimo, sino porque vos fuiste una de las personas que en mi madurez supo confiar en mí y darme confianza. Y eso también me parece que tiene que ver con este rol fundamental de la docencia, ¿no? Me parece que es vital, es vital. Sí, Vos me trataste como un par, siendo yo no un par tuyo. Y eso me obliga a mí, sí, a esforzarme mucho para tratar de estar a la altura de esa expectativa. Bueno, primero te digo lo que dijo Borges cierta vez: no esperen de mí nada hermoso porque estoy profundamente emocionado. Y a esto le agrego, bueno, algo te puedo decir sin caer en la necesidad que tengo de guardar silencio y agradecerte con un abrazo. Pero es esto: cuando alguien se dirige a otro y lo hace en términos de brindarle la oportunidad de compartir una aventura, es porque lo ha reconocido quizás antes que él mismo se reconozca. Y bueno, entonces en todo caso las circunstancias hicieron con que yo pudiera vislumbrar esta aventura de hacer pie con vos, como lo estamos haciendo, y llevar domingo a domingo a una emisora de radio la alegría de compartir, la alegría de convivir, la alegría de preguntar y la aventura de pensar. Así que, en ese sentido, como te dije ayer a raíz de la publicación de tu última nota, te llamo saggiatore, que en italiano significa ensayista, un hombre que propone puntos de vista, un hombre que propone debatir un problema. Y bueno, ¿y qué más puede ser realmente un amigo que alguien con quien uno tenga esa cercanía? Qué lindo, qué lindo. Bueno, te agradezco mucho. Esta es la base, le cuento ahora sí a quienes están escuchando. Esta es la base de nuestro trato cotidiano, de esta cotidianidad con Santiago, que está basada mucho, creo yo, en la curiosidad. O sea, volvemos una y otra vez, volvemos al punto quizás inaugural de la temática del docente, del discípulo, de qué significa decir y de qué significa escuchar, ¿no? Que son dos aptitudes fundamentales para que uno reconozca el paso de un maestro, ¿no? Por su vida. Me parece que esto es un poco lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Sí, tenemos una convicción compartida con muchos, estoy seguro, y es que la palabra no solo es un medio de comunicación, sino que es fundamentalmente un ingrediente constitutivo de nuestra condición humana. No solo hablamos porque podemos, sino porque hay algo que a través de la palabra aspiramos por lo menos a aproximar, ya que quizá no a alcanzar, que es ese semblante de la realidad que nos propone permanentemente esas interrogaciones de las que hablábamos, ¿no? Claro. Por eso tu conversación inicial con este hombre espléndido y tan valiente, Manuel Cuesta Murúa, ¿no? Sí. Que tuvo el coraje de hablar como habló desde Cuba, ¿no? Y yo lo escuchaba no solo conmovido por lo que relataba, sino por lo que él estaba diciéndonos implícitamente sobre la palabra como aquello que tiene derecho a hacerse oír como expresión de un sujeto libre, como expresión de alguien que no aspira a tener el monopolio de la verdad, sino a expresar un punto de vista que, al ser disidente con una palabra dogmática y oficial, está brindándonos la posibilidad de oír una persona. La palabra como expresión de una persona,
la palabra como expresión de un hombre libre. Y esto es quizá en última instancia la finalidad última de la docencia, enseñarnos a ser libres. Claro, claro. Bueno, es impresionante. Vos sabés que cuando hablaba con Manuel Cuesta Murúa, por mi cabeza me iba preguntando, le tengo le tengo que preguntar cosas elementales. Sí, sí. ¿Entendés? Es como si sentí en un momento que le estaba preguntando, a ver, Manuel, ¿vos respirás? Eso es. ¿Pero por qué? Porque es tan brutal la asfixia, de que se vive en la isla, es tan brutal el acostumbramiento, cierto adoctrinamiento que tenemos de que ahí no haya posibilidad de pensar, que bueno, me pareció que era fundamental, bueno, preguntarle con este grado de inocencia, ¿no? Yo, por supuesto, tengo alguna información, pero preguntarle así, ¿no? Despojado de... Sí, porque lo remitías a las condiciones de posibilidad del desarrollo de esa subjetividad independiente, autónoma, crítica y solidaria al mismo tiempo. Cuando uno hace esas preguntas que parecen elementales y tontas, es precisamente porque aspira a desnaturalizar un estado de situación, un estado de sitio, diría yo, ¿no? Donde el otro pueda contar realmente lo que pasa y lo que estaba implícito en lo que preguntabas, que es que la idealización de la isla en este momento, del régimen de la isla, o proviene de una ceguera absoluta en relación a lo que pasa, o de una fascinación profunda por el autoritarismo. Claro. Santiago, vamos a ir a un temita, porque ya está por llegar nuestra medida, y seguimos charlando de esto. Bueno, Santiago, y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato, que ya están para compartir unos minutos con nosotros. Hola Graciela, hola Pablo. Hola amigos, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, Graciela. Estamos muy bien aquí tomando nuestro vermut y conversando sobre temas que no pueden sino incluirte. Comentale, Jorge. Estuvimos conversando, Graciela, sobre los maestros, enseñar y aprender. Y bueno, surgió una conversación que por momentos se convirtió también en íntima, como nos gusta a nosotros, con los referentes que nos marcaron. No podían faltar, claro. Aprovecho para decir, y creo que también lo va a compartir Santiago, que obviamente entre esos referentes y esas marcas, en lo que a mí respecta, estás vos, ¿no, Graciela? Fundamental. Yo sé que no lo vas a lo vas a admitir, pero es así. No, es así. Es decir, vos nunca te propusiste enseñar nada, querido. Decía, perdón, a ver, nunca ¿qué te tendría propusiste que enseñarle a ustedes ya? No, es que, te ocupamos la audición, Mirá, ¿qué significa? Yo creo que un maestro, decíamos con Jorge, un maestro no necesariamente es aquel que tiene por profesión la docencia, sino que aquel que se consagra a su causa, a su convicción, tratando de congeniar lo que podríamos llamar la ética y la eficiencia en la transmisión de esas convicciones que aspiran a la convivencia. Lo lograste, más allá de todas las dudas que puedas tener sobre vos misma, y eso siempre es razonable, sino que terminaste por ser para nosotros, bueno, una interlocutora indispensable cuya palabra nace de un aprendizaje. Fue el tuyo. Mira, me hicieron acordar a Alfonsín. Me apareció Raúl Alfonsín. Él decía de los presidentes que un presidente tiene que ser docente.
Entonces yo pensaba, ¿encaja la figura de Alfonsín en esto que ellos describen? Técnicamente era un abogado y un político, vamos, y disputaba el poder y gobernaba mejor, peor, lo mejor que podía. Ahora, Sí. él transmitía lo que quería y lo transmitía no solo con vehemencia, sino con mucha claridad. Y a mí no me cabe duda que aún en sus errores, porque ¿quién no los comete? Así Para es. él la cosa pública era lo más importante. Claro. Yo no lo vi nunca a Efectivamente. Alfonsín preocupado por su propio estado personal, por su dinero, por sus trajes. Yo creo que era muy despojado en eso. Pero seguros la cosa pública, y la cosa pública es la gente. Éramos cada uno de nosotros, bueno, era un montón, ¿no? Y él era muy docente, muy Qué docente. interesante. Claro, claro. Bueno, y ahí ves, ¿no? O sea que vos, de alguna manera, para vos, Alfonsín está en la lista de los maestros. Yo lo pondría así como yo he tenido algunos profesores que me dejaron marcas y otros que Sí. pasaron sin pena ni gloria, que realmente, y otros que me fastidiaban, porque que menos les preocupaba éramos nosotros, sino que pasara la hora y otra historia, y cobrar el sueldo, supongo. He tenido gente que me dejó, yo diría, hasta tendencias en el tema del estudio y en la forma de estudiar y de buscar los datos y todo esto. Bastantes, por suerte, en mi historia de estudiante, ¿no? Claro. Qué bueno, Bastante. qué bueno. Qué Y lindo. esto que decías de Alfonsín, Graciela, a mí Sí. me recordó en un encuentro con él también, cuando estábamos conversando Manuel Antini, Luisito Brandoni con él, y entonces él nos dice en un momento, miren, vamos a ordenar las cosas, ¿no? En ese tono vehemente que tenía. Dice, vamos a Sí, ordenar sí. las cosas. Acá hay un problema primordial que es mi preocupación. Yo quiero que el poder político pase de las manos de un civil a otro civil mediante elecciones. Lograr esto, que el poder político empiece a ser transmitido de un civil a otro a través de elecciones y del reconocimiento que el presidente saliente hace del presidente entrante, me parece que hay que volver a reencontrarlo en la Argentina. Y yo me voy a dedicar a eso. Así decía Sí. él. Qué bárbaro. Eso es Bueno, docencia. es eso, pero totalmente. Y para eso tuvo que hacer docencia. Sí. Y cuando él Lástima que- recitaba el preámbulo, Claro, claro. ¿qué nos estaba proponiendo? Exactamente. Que entendiéramos Sí, qué tal cosa cual. era una república. Totalmente. Ni Porque, más ni menos, ah, ¿no? ¿sobre Algo- qué base? Y sobre la base de que este era un país que venía de golpe militar en golpe militar, donde los golpes militares habían pasado a ser naturalizados. Claro. Claro, o sea que ejemplaridad no falta, lo que sí falta quizás es llevarla a cabo de una manera suficientemente sólida en nuestro país, puesto que hay tantos antecedentes ejemplares en la Argentina como puede haber evidencias de lo contrario, pero la verdad es que poder escuchar a estos maestros es quizá el camino que deberíamos seguir, ¿no? Bueno, queridos Así amigos, tenemos que dejarle el programa, Santiago, Sí, a la sí, señora a Graciela Pablo, Fernández ya. Mejide, al joven Pablo Marmorato, que esperemos tengan una linda tarde en Por qué. Graciela, Pablo, les mandamos les Muchas mando un gran gracias. abrazo. Un gran cariño a los dos. Muchas gracias, muchachos. Que tengan un Suerte. buen programa. Hasta Suerte pronto. de programa. Gracias. Adiós.